Si gustas. O bueno, te presento ahorita. Sí. Hola, buenos días a todos. Primero, agradezco mucho su asistencia, su presencia el día de hoy, que es viernes y pues bueno, siempre es un día un poquito más complicado. Y sobre todo también agradezco mucho a Jaime Palacios, maestro de Monterrey, del Tecnológico de Monterrey, con quien me une una larga amistad de muchos años, desde antes de que nacieran. Yo creo que la mayor parte de ustedes, y Sandy, nuestra amiga, pues era también una adolescente en aquellos años. Tuvimos la fortuna de participar en proyectos periodísticos universitarios al mismo tiempo. Nos conocimos, creo recordar, en el Porvenir, ¿no? En un periódico, cuando Jaime dirigía un periódico y yo dirigía otro, él en el TEC de Monterrey y yo en la UDEM. Entonces me voy a permitir leer su currículum y bueno, creo que pues habremos de felicitarnos mucho que se encuentre con nosotros, porque es un gran editor, es un gran escritor regiomontano con una resonancia internacional. Y que nos comparta su trabajo y sus proyectos y sus ideas, sus experiencias sobre esa labor de edición que muchos de nosotros hacemos, o algunos de ustedes también van a hacer. Pues me parece que eso es extraordinariamente importante, ver esa trayectoria de pues quizá 30 años, algo así, ¿verdad? En cuestión de publicaciones, y que pues algunos habrán de seguir sus pasos, y el día de hoy entonces es extraordinariamente importante. Jaime Palacios Chapa tiene estudios en comunicación por el TEC de Monterrey, egresó en el 84, también estudió psicología en la Universidad Regiomontana, una maestría en letras por la Universidad de Nuevo León, una maestría en filosofía por el Tecnológico de Monterrey. Ha sido responsable de la concepción y ejecución de más de 30 revistas y periódicos y suplementos a nivel nacional. Ha desarrollado proyectos editoriales en empresas e instituciones como el TEC de Monterrey, la Universidad Autónoma de Nuevo León, FEMSA, CEMEX, ARCA, COFLEX, PLAT, Christus Muguerza, Grupo Reforma, Televisa, TV Azteca, asociaciones civiles y particulares. Es editor fundador de Nave, una publicación alternativa e interuniversitaria. Ha escrito, editado o supervisado más de 25 libros. También es escritor, guionista cinematográfico, de lo que también es tallerista y asesor. Editorialista y creativo publicitario. Ha obtenido varios premios en concursos internacionales de microrelato, relato breve y género fantástico. Trabajos suyos han sido incluidos en antologías literarias en España, Argentina y México. Tiene 4 libros publicados: Libro de oraciones, Fantasmas incomprendidos, Quizás la Navidad sea un asunto de voltaje, y Monterrey imposible. Concibió, coordinó y escribió los libros Monterrey en lo alto, historias que todo regiomontano debe conocer, volúmenes 1 y 2, y colabora en Cálamo Centro, Cálamo Centro Literario, desde su fundación, como maestro, asesor, editor y escritor. De manera que, bueno, es una fortuna que primero esté con nosotros, pero sobre todo lo que nos va a platicar, y también pues algo que he de agradecerle muchísimo es su disposición por la premura del tiempo con el que le avisé a Jaime, y también porque pues viene desde Monterrey el día de hoy. Entonces creo que debemos sentirnos muy afortunados, no solo por su conocimiento, sino también por su disposición. Y espero, Jaime, pues que sea el inicio de una relación mucho más estrecha. Está aquí Francesco Gervasi y Jesús Cervantes, que son miembros del cuerpo académico, y un grupo de estudiantes que son muy jovencitos, son de segundo semestre. Entonces, pues cuando nos conocimos creo que teníamos un poquito más de años que ustedes, así que podrán imaginarse la época, antes de muchos acontecimientos, creo que incluso antes de la globalización o por allá, ¿verdad? Nos tocó. Entonces, bienvenido, Jaime, y pues adelante. Vamos a tener, bueno, primero su conferencia, y después vamos a abrir un espacio de 15 minutos para preguntas y respuestas. Gracias. Gracias. Buenos días, muchas gracias por la presentación, Carlos. Por cierto, qué bonita facultad y qué agradable entre ambiente de desierto y del clima este que está ahorita así como entre templado, ¿verdad? Muy a gusto. Quería platicarles de un proyecto que hicimos en Monterrey
que es un proyecto que conjunta lo que es la historia regional con la comunicación. Pero antes de entrar en el tema, vamos a hacer una especie de rodeo anecdótico. ¿Alguno de ustedes conoce cuál es la historia de cómo llegó la Coca-Cola a México? El refresco Coca-Cola. ¿Nunca lo han visto? ¿Nadie? La Coca entra al mercado americano cerca de los años 20 y bueno, un poco atrás. En el siglo XIX había un lugar de aguas termales en Monterrey, se llamaba el Cerro, es el Cerro del Topo Chico, y ahí había un pequeño balneario donde la gente pudiera a bañarse en aguas termales, y embotellaban un refresco que es el antepasado de lo que es ahora el agua Topo Chico. Eran unos alemanes los dueños, y al llegar la época de la Revolución quiebran. Entonces rematan la empresa, la embotelladora y el área de las aguas termales. Dos jóvenes empleados de la cervecería, que ya para entonces la cervecería tenía casi 20 años, se dan cuenta que están rematando la fábrica de refrescos, que es una zona muy caliente del país, y que todo lo que tenga que ver con bebidas frescas, como fue el caso de la cervecería, tiene muy buen futuro. O sea, se decían en Monterrey la cervecería se hizo porque era una ciudad de calor. Entonces dijeron, es un lugar ideal para ponerla. Entonces dicen, si aquí se está quebrando este refresco, esta embotelladora de aguas minerales, vamos a comprarla. Entonces se ponen de acuerdo dos compañeros de la empresa, juntan dinero entre ellos y la compran a precio de remate. Y con dificultad y sin dejar sus trabajos en la cervecería, siguieron sacando el refresco de Topo Chico. Al poco tiempo se dan cuenta que en Estados Unidos siempre hubo comunicación con la frontera, empieza a circular la Coca-Cola. La Coca originalmente nada más se vendía en verano, o sea, la crearon como un refresco también para época de calor, no se tomaba en invierno. Entonces dicen, pues está pegando mucho, o sea, la gente que va a la frontera le gusta, vamos a ver si nos dan chance de traerla a México. Escriben a las oficinas en Atlanta, el señor Manuel Barragán, que fue quien tomó la iniciativa, y le responden que todavía no estaban preparados para vender franquicias, para llevar el refresco fuera del país. El señor Barragán estuvo durante 5 años mandándoles cartas a la Coca. Al 5.º año se le ocurre hablar con un boticario y le pide, le da a la Topo Chico, le da una Coca-Cola que se trajeron de Texas, le dijo, hazme algo similar. Entonces se meten al laboratorio y crean un refresco que se llamó Topo Cola. No hagan esfuerzo de acordarse porque solo se hizo una vez, hicieron una emisión de 100 botellas, 500 botellas. La primera caja que salió la ponen en un tren con destino a Atlanta, en Estados Unidos, y con una carta en la cual se disculpaban con los americanos por la lata que les habían dado durante 5 años, y les decían, ya tenemos nuestro refresco de cola. Por el mismo tren, desde Atlanta viajan 2 ejecutivos hasta Monterrey a hablar de negocios. Entonces, en 1926, si mal no recuerdo, se autoriza que se empiece a embotellar Coca-Cola en México. Y al poquito tiempo fue en Tampico, y luego creo que la familia Arispe acá en Saltillo. Pero quien rompió el hielo fue este señor Manuel Barragán, haciendo un refresco similar. O sea, les picó el ego. Y fabricó un refresco que no lo volvió a hacer. O sea, tan pronto como Atlanta le dice, queremos negociar, detiene la producción de la Topo Cola. Entonces no sabemos a qué sabía, ni si estaba buena. Siempre se ha dicho que la coca embotellada en Monterrey tiene un sabor diferente a las demás porque el agua tiene muchos minerales, precisamente el agua del Cerro del Topo Chico. Dicen que ahorita ya se acabó esa agua, que ya no va a ser la fama lo que quedó. Pero aquí el punto al que quería llegar es, estas historias no están en los libros de historia, no están en los periódicos, no están en las bibliotecas. Ahorita les doy otro detalle más, otra anécdota. ¿Conocen ustedes el Hospital Muguerza? ¿Y alguna vez han leído cómo surgió? Hay otra especie de historia así legendaria también, es de los años 30 del siglo pasado. El mejor hospital de Monterrey en ese entonces estaba ubicado en una casa antigua muy bonita que tenía escalera de caracol, tenía 3 pisos. Y la casa se las prestan a unas monjitas que administraban no sé, el Hospital de la Providencia o de la Misericordia. O sea, una casa muy bonita, pero a final de cuentas era un hospital de estilo antiguo. Entonces había un comerciante muy próspero en Monterrey, el señor José Muguerza, ya era un hombre mayor de 70 años, ya retirado, ya vivía de sus rentas, estaba pasando los negocios a sus hijos. Y a una de sus hijas la operan en ese hospital, el quirófano estaba en el primer piso.
Termina la operación, fue una operación de algo estomacal, una operación complicada y la tuvieron que coser. Y al terminar, las salas de recuperación estaban en el tercer piso. Entonces los enfermeros la pasan a una camilla recién operada y la suben un piso tras otro hasta llegar a las salas de recuperación. Los papás iban detrás de ella y iban viendo la cara de la muchacha, pues la anestesia se estaba pasando. Cada escalón que subían, ella sentía en la costura, en la operación, el dolor. Entonces el señor se molesta y dice, ¿cómo es posible que esta ciudad, que ya tiene una fundidora, tiene una cervecería, tiene pues, la serie de cosas que ya presumía Monterrey hace casi un siglo, no tenga un hospital moderno? Entonces empieza a convocar gente de Monterrey que quiere invertir y construyen el Hospital Muguerza en un edificio hecho especialmente para eso, con elevadores eléctricos y todas las facilidades que ya tenían los hospitales en Estados Unidos. Entonces, en la historia del Hospital Muguerza surgieron gracias a una escalera. Esa escalera la conservan ahorita. El hospital ese de monjitas lo compraron ellos posteriormente, ahí se puso luego una maternidad, la maternidad Conchita, y la escalera la guardaron como una especie de símbolo, ¿no?, de cómo iniciaron. Entonces está la escalera y la vas subiendo y en las paredes hay fotos históricas de todo el tiempo que lleva el Hospital Muguerza existiendo. Entonces ellos dicen, nosotros existimos por una escalera que le dolió a alguien. Estas son historias fundacionales. Casi todas las empresas o organismos que llevan más de 30 años existiendo tienen sus historias y al irse pasando de voz en voz, pues obviamente se van haciendo un poquito legendarias. No hay, como normalmente no hay un historiador profesional detrás del registro de estas historias, ya cuando alguien las pone, que casi siempre es el departamento de comunicación de la empresa, que se le toca ponerlas en papel o en la página web o mandarlas para un desplegado en el periódico, pues ya la historia lleva un poquito de leyenda, ya va endulzada, ¿no?, con el paso del tiempo, y aparte pues se trata de que es el dueño o el papá de los dueños, entonces tienes que hacerlo un poquito más heroico quizás o más idealizado. Entonces acaban siendo historias muy bonitas. En algunos casos sí ha habido historiadores que se meten a estudiarlas y a deslindar un poquito qué tanto es romance y qué tanto es real. Pero al punto al que quiero llegar es que hay una serie de publicaciones o libros que se hacen en todo el país, que son libros que no se venden, que no se ponen en bibliotecas, que no los consigues en Amazon, que casi siempre los hicieron y los regalaron a gente de la empresa. Y tienen un material muy, muy valioso, o sea, tienen historias como estas que les conté, por ejemplo, que están registradas ahí. Miren, este libro, de hecho creo que lo escribió un saltillense, es la historia del fundador, de la persona que se trajo la coca a Monterrey, Manuel Barragán. Gerardo de León, si mal no recuerdo, era alguien de acá, trabajó mucho en Monterrey, dio clases allá y les hizo este libro hace unos 30 años. Pero este libro solamente circuló dentro de la empresa, o sea, se lo regalaban a los empleados, a los visitantes, o sea, nunca se puso a la venta. Este otro, por ejemplo, es del fundador de ICA, la empresa constructora. Este es de un amigo nuestro, él hacía una revista y luego la encuadernó y la puso en formato libro. No sé si lo tenga él en Amazon, pero es un libro que no lo vas a encontrar en librerías. Trae muy buenas historias sobre cosas sucedidas en Coahuila, tanto de aspectos ecológicos como anécdotas o leyendas o personajes. Y sin embargo son libros que no se... yo les llamo libros privados, o te decía Carlos, historiadores de closet. O sea, porque son historias que se quedaron en el closet familiar, de la empresa, de la asociación. Así como estos, hay muchas familias que en algún momento deciden escribir la historia del abuelo, del papá. Ahora se ha hecho más fácil. Antes, para hacer un libro tenías que pagar una impresión de 500 o 1000 ejemplares, porque era lo que las máquinas te pedían. O sea, si yo querías hacer 100 libros o 50 libros para una reunión familiar, vamos a suponer que tus papás tienen un aniversario de casados y el comunicólogo de la familia le quería hacer el libro y la historia de los abuelos. Resultaba que para imprimirlo tenías que pagar 500, 1000 libros, aunque fueras a usar 20. Entonces eso lo hacía muy caro. Ahorita con las nuevas máquinas tú puedes hacer un libro si quieres. Entonces te metes a Amazon o hay muchas incluso imprentas que trabajan en formato digital. Entonces esto ha fomentado que surjan ahorita, que mucha gente esté haciendo libros. Entonces de repente vas a una reunión y te regalan un libro, o te enteras, o también te llama para que trabajes y les ayudes a alguien a escribir un libro, porque cada vez es más barato hacerlo. Realmente lo que cuesta, como debiera haber sido siempre, es el trabajo de investigación y de escritura.
pero siempre, digo, tradicionalmente era la imprenta quien estaba ganando más en la producción de los libros. Entonces, lo que les quería comentar, hicimos este proyecto hace unos años en Monterrey. Son un tipo de libros que les llaman coffee table books. Son libros de lujo. Lo vendían en 1,300 pesos. Lo venden en el Museo de Historia 1,300 pesos. Son libros para regalo. La persona que lo financió, digamos, era alguien dedicado al mercado de la construcción. Y él quería, en la Navidad del año 2011, la situación de la inseguridad de Monterrey estuvo muy incómoda, muchas empresas cerraron, hubo gente que se fue de la ciudad, y él estaba haciéndose cargo de la empresa constructora de su papá. Entonces se le ocurre decirle a todos los proveedores o la gente con la que trabajaba, ¿cuánto gastas de regalos de Navidad? ¿Cuánto te cuesta una canasta de vinos? Dice, ¿cómo ves si este año me la das? O sea, me lo separas. Él les llevó un PowerPoint mostrando cómo iba a ser el libro, y yo te doy libros y le das libros a las personas con un mensaje positivo de lo que, de lo que es esta ciudad. O sea, vamos a contar las historias buenas de lo que ha pasado aquí, ahorita que todo el mundo está tan pesimista. Y pues 8 o 9 empresarios le compraron, le dijeron sin tener el libro, a mí sepárame 50, a mí sepárame 80, 70. Entonces cuando llegó Navidad ya estaban los libros hechos, pero ya estaban pagados aparte. Esto se hizo 2 años seguidos. Y el proyecto era, como la empresa de ellos cumplía 40 años, el proyecto fue un libro que tenga 40 historias, que tengan como temática común, que sea cada una motivo de orgullo. Entonces, si dices, yo vivo en esta ciudad y te regalo a ti este libro, a ti que eres de otra generación, quiero que tú sientas orgullo de ser de aquí, porque hay historias de políticos, de maestros, de deportistas, de médicos, de artistas, sacerdotes. Cada historia que encontramos de alguien que había hecho algo digno dices, oye, qué padre, yo no sabía que en esta ciudad se había hecho esto, la poníamos. Y entonces fue bien interesante contar con ese tipo de fondos, o sea, tratar de localizar ese tipo de libros que no están ni en bibliotecas ni en librerías, pero de palabras. O sea, si alguien trabajó en cervecería, te dicen, aquí hemos hecho tales libros. Si alguien trabajó en otra empresa, oye, sí, yo vi que mi papá o mi tío tenían en su librero el libro que se hizo hace 30 años, ¿verdad? Y ahí se quedó. O sea, no son libros privados, o sea, nunca se registraron, nunca hubo, nadie se tomó el cuidado de donarlos a bibliotecas, por ejemplo. O sea, que las bibliotecas, al menos las más importantes de tu ciudad, guardaran 1 o 2 ejemplares para que si el libro se pierde, pues ahí quede la constancia de que se hizo y alguien lo pueda consultar. Y hay muchísimos, o sea, no solo eso, sino revistas como esta que hacía Sergio Vilés, revistas de asociaciones, revistas de colegios, revistas de empresas, o sea, medios que no circularon de manera pública y que se quedan en espacios. Hay empresas muy organizadas que sí tienen archivos, otras que sí los han perdido, pero localizar ese material, ya en términos de historia y de comunicación, es muy valioso. O sea, hay cosas muy, muy ricas, muy interesantes que se pueden aprovechar. Y podemos usar como término libros privados, si quieren, porque creo que no existe un término de mercado editorial, cómo describirlos. Esos libros privados que continuamente se están generando tienen un valor para historia y para comunicación, y sobre todo la historia regional que no se está aprovechando. Y entonces hay historias, por ejemplo, para este libro localizamos historias desde la época de los indios, de cuando no podía salir después de cierta hora porque caían las flechas sobre las casas, o mataban a los pastores o al ganado, hasta ahorita, recientemente, gente que ha tenido éxito de manera, ahorita que hablamos global o multinacional. Entonces les va otro, digamos que siento que parte del valor de este libro, una fue la idea, cómo surgió, o sea, un libro para transmitir un mensaje positivo. La otra fue cómo se financió, o sea, que la gente creyó en este cuate que decía, quiero hacer esto para Navidad, órale, ya sepáranme los views. Entonces se hizo 2 años seguidos. Y 3, de dónde surgieron las historias, porque eran historias que no estaban contempladas, no estaban en el radar, pues, de los libros de texto, de la historia oficial, de las bibliotecas inclusive. O sea, y sé que quedan muchísimos libros de estos todavía por localizar, pero pues bueno, algunos llegarán. Yo cuando me encuentro alguno, te decía Carlos, de las librerías de viejo allá en el centro, a veces hay este tipo de, que la gente los tuvo y luego ya pasó, eran del papá, no los quiso, vas y los donas o los vendes a precio de kilo, ¿verdad? Y ahí los tienen. O sea, a veces encuentras algo. Y son libros que si te pones a hojearlos, podrán tener algún error u otro, pero tienen historias, tienen ángulos que nadie más nos platicó.
La empresa que me sorprendió, que le da más importancia a la historia, es Cervecería. Ellos tienen un edificio de 3 pisos con un archivo histórico. Cervecería existe desde 1891, 92, algo así. O sea, ya pasó 2 siglos. Y tiene un edificio y contrató a un licenciado en historia para administrarlo. Entonces tienen todas las campañas de publicidad, todas las revistas que han hecho, todos los comentarios en periódicos, cosas que han encontrado. Digo que no, sé que son pocas las empresas que le han dado ese interés a la historia propia, que realmente es una historia propia que te pones a revisarla y dices, pues es la historia de todos. ¿Alguien se acuerda de ustedes o sabe cuándo voló el primer aeroplano? Los hermanos Wright se consideran que hicieron el primer vuelo tripulado en avión. ¿Se acuerdan de la fecha en que fue ese vuelo? No, pues no. Como el 3, ¿verdad? Creo que sí. Sí, 2, 3, sí. Bueno, fíjate, en esa misma década, 1908, ya había un circo aéreo. Sí, como el 2 o 3 a principios de siglo. Y luego, como a los 5 años de eso, ya habían fundado un circo aéreo, 3 pilotos que traían unos aviones, unos armatostes de 3 alas, 3 niveles, que volaban 15 metros. O sea, requerían más terreno para poder despegar que lo que duraban en el aire. Y hacen un circo aéreo, lo que hacían era ir de ciudad en ciudad, a asombrar a la gente con ese vuelo chiquitito. O sea, ahorita un dron hace muchísimo más que eso, ¿verdad? Pero en 1908 era una novedad a nivel mundial. A un ejecutivo de cervecería, que era una empresa que tenía, no había cumplido 20 años todavía, también se enteran que en Estados Unidos anda ese circo aéreo y los contrata. Entonces, en un terreno amplio, en San Nicolás de los Garza, ponen gradas y lo preparan para eso y anuncian que va a haber una exhibición de vuelo tripulado en Monterrey. Era la primera vez que se hacía eso en toda Latinoamérica, o sea, nunca había habido vuelos tripulados. Se vendieron boletos, se agotaron todas las habitaciones de la ciudad, o sea, todos los hoteles, como pasó en Torreón el año pasado con lo del eclipse, ¿verdad? Que ya no había, que hasta los colegios estaban ofreciendo dormitorios porque ya no había dónde quedarse. Pasó lo mismo, o sea, se agotaron todos los hoteles que había en la ciudad y muchas familias empezaron a rentar cuartos porque llegó una cantidad increíble para ese entonces de personas, arriba de 200,000 visitantes tuvo la ciudad. Para la población que había en 1908 es una cosa así, desorbitada. Y llegaron, pues el espectáculo duró un ratito, se levantaba el avión y el otro avión, pero la gente sintió que se había asomado al futuro, ¿no? Que estábamos, ya voló 15 metros, al rato llegamos a la luna, aunque a lo mejor llegar a la luna tomó 60 años más. Pero sí, o sea, realmente eso era el aviso del nuevo siglo, de todo lo que venía. Lo hizo Cervecería y luego una empresa del DF se enteró, entonces los contrata y se van. Y por cierto, uno de los pilotos era el tenista, luego tenista francés Roland Garros. Él andaba de piloto aficionado en Estados Unidos, entonces de chavo trabajó en eso, en el circo aéreo, y luego se regresa a Francia y pues fue el gran propulsor del tenis. Pero esas historias no están. Cervecería la tiene. Cuando andaba haciendo el libro, me pasaron con el historiador y me pasó a pasar copias de un montón de documentos interesantísimos, o sea, de cuando Pancho Villa, no Pancho Villa, era una tropa creo que eran carrancistas, venían también entrando por el norte, tenían que atacar Monterrey, atraviesan el desierto, entonces vienen muertos de sed y se dan cuenta que está el edificio de Cervecería. Entonces, a pesar de que traían un oficial que les daba la orden de que siguieran hacia adelante, estos dijeron cerveza, entonces hacen desbandada y se meten e invaden Cervecería. Agarraron una borrachera de una semana. O sea, dicen, abrían barriles y los rompían y tomándose. El oficial no le quedó más remedio pues que meterse y quedarse con ellos. Porque fue hasta una semana después que pudo retomar, o sea, los pudo volver a subir a los caballos y regresar a atacar Monterrey. Si venían a atrapar o encerrar a alguien y a fusilarlo, pues gracias a la cerveza esa persona se escapó. Están atorados en Cervecería la tropa del coronel fulano de tal, entonces pélate, desaparécete ahorita antes de que pase otra cosa. Son anécdotas así como que muy ricas. Falta si alguien la investigue y diga qué tanto hubo de real. O sea, se ha pasado de muchas generaciones. En Cervecería hay una placa que la cuenta. En las memorias de José Lurquijo también la platica, pero la platica novelada. Entonces queda ese asunto, ¿verdad? ¿Qué tanto es real? ¿Qué tanto fue real?
qué tanto se inventó, que lo más seguro es que haya una parte distorsionada. Pero sí, en cervecería está la placa que dice, aquí entraron, la cerveza la guardamos en barriles, entonces llegaron a romper los barriles, a poner la boca, a pegarse muertos de sed, y estuvieron ahí adentro, ocuparon la cervecería por una semana hasta que pudieron volver a subirse a los caballos y atacar Monterrey. Cuando uno de los grandes personajes de la historia de Monterrey del siglo XX fue don Eugenio Garzazada, que es quien hizo grande la cervecería, creó el grupo Alfa, o sea, de ser una empresa cervecería, él creó un grupo de 30 empresas de alcance mundial. Era un hombre norteño hasta las cachas, o sea, tenía un solo traje, un solo par de zapatos, no le gustaba viajar, era muy casero, muy económico, y sobre todo no le gustaban las cámaras. O sea, hay muy pocas fotos de don Eugenio. Entonces él lo mata un grupo terrorista en 1973, no sé si conozcan la historia. Intentaron secuestrarlo, su chofer fue una resistencia y él también. Él había dado órdenes a su familia que si lo secuestraban no pagaran rescate. Entonces cuando lo van a secuestrar, él traía pistola y él les empieza a disparar. Y eso lo dicen los terroristas que lo liberaron recientemente. Dicen, no íbamos a matarlo, o sea, tuvimos que responder porque él y su chofer nos empezaron a disparar. El hecho es que muere en la balacera. Era un hombre de 83 años, si mal no recuerdo. Y en todo ese tiempo no se escribió una biografía de don Eugenio. O sea, hay biografías de múltiples empresarios de empresas más chiquitas, pero los hijos no quisieron, porque el papá no le gustaba. Cuando se celebran los 40 años de su muerte, finalmente autorizan que se haga la biografía. Y se toparon con un problema. Si de alguien hay leyendas urbanas, o las hubo por mucho tiempo, fue de Eugenio Garzazada. Se contaban muchísimas historias del señor. Entonces contratan a un historiador, en ese entonces era el maestro Ricardo Elizondo, director de la Biblioteca Cervantina del TEC. No sé, a lo mejor lo conociste, Carlos. Ya falleció, sí. Él estuvo 5 años reuniendo historias y luego sometiéndolas pues a juicio crítico, a que sí se queda y no se queda en el libro. Él muere en el proceso, se enferma de cáncer y quien termina el proyecto fue una historiadora de Saltillo, Gabriela Dávila Recio, es doctora, no sé si está en una universidad aquí, está en otra parte, pero sí sé que es saltillense. Ok. Ah, sí, alguien de aquí la llaman, entonces retoma todos los apuntes de Ricardo Elizondo y acabó. Pero lo asombroso es que esos 5 años, 6 años que les tomó finalmente sacar el libro, era para revisar las leyendas, o sea, qué tanto de cierto había y no de todo lo que se contaba de don Eugenio, porque en algún momento el 90% de la población de Monterrey trabajó para una empresa de don Eugenio. Entonces, todos, y hasta eso, nunca he escuchado que alguien hablara mal del señor. O sea, sería un señor muy conservador, muy a la antigua, pero pues daba trabajo, trataba bien a la gente, pagaba bien, aseguraba el trabajo. Entonces la gente lo veía con respeto y las anécdotas que contaban más bien eran anécdotas pintorescas, que llegaban a su casa y él estaba barriendo la puerta, o él estaba haciendo el jardín, por ejemplo, que él arreglaba sus coches, que no le gustaba subirse a los aviones, que era de muy pocas palabras, que iba al TEC todas las mañanas y no se iba sin almorzar chilaquiles. Los chilaquiles del TEC se hicieron famosos porque don Eugenio siempre almorzaba chilaquiles en la cafetería del TEC. Y así montones de esas. Pero lo curioso es que se tardaron 40 años en acceder con todo y que tienen ellos un archivo histórico en un edificio de 3 pisos. Entonces, hay incluso el proyecto de hacer la vida de don Eugenio, pero los hijos volvieron a parar el proyecto. Es que a mi papá no le gustaba. O sea, mi papá no quería cámaras, no quería reflectores. Entonces, pues bueno, ha sido una de las historias de este tipo de libros. El libro salió finalmente, lo vende el Centro Eugenio Garzazada, creo que en el TEC también lo tiene a la venta. Pero bueno, ese digamos que no cae en la categoría de libro privado, porque sí, creo que si te metes a Amazon sí lo puedes conseguir. Eugenio Garzazada, muy anecdótico. Él creció en la época en que todo se hacía por carta. Entonces su noviazgo fue por carta y a él lo mandan a estudiar a Estados Unidos y luego se queda ahí atrapado por la revolución. O sea, el papá le dice no te regreses y se dedicó a trabajar de acomodador en un cine. O sea, eran los muchachos que traían ¿cómo se llama? La librea, la chaquetita, te llevaban a los asientos con una lámpara. O luego trabajó en una dulcería. O sea, nunca se inhibió para agarrar chambitas así que lo entretuvieran mientras se pudo regresar a México. Y toda la correspondencia que tuvo con su esposa, él la guardaba en una caja fuerte en su oficina.
Entonces tuvieron prohibido los historiadores por mucho tiempo, o sea, tocarla en ningún sentido, ni leerla, ni tirarla, dañarla o moverla. Cuando se autoriza hacer la biografía, autorizan que se abra esa caja fuerte. Entonces revisan todas las cartas y pues es el lado humano de don Eugenio, las cartas de amor a su esposa, cuando se enojaba con ella, de repente usaba algunos adjetivos, se enojaba con ella, los recortaba, ¿verdad? Entonces iba cambiando, pero todo eso lo guardó, o sea, todo el bonche de cartas que desde muy joven hasta ya de grande siempre las conservó en su oficina. Entonces todo ese material se integró a la biografía. Pero yo creo que ha sido la biografía que más le ha costado a Monterrey que se realice. Y bueno, volviendo al punto, les digo, hay muchos libros de este tipo que no los van a encontrar en librerías, que no los van a encontrar en bibliotecas y que valen mucho. O sea, si te encuentras en una casa que alguien tiene el libro, la biografía de don fulano, y ves que no lo valoran, pídelo, guárdalo, rescátalo, o trata de llevarlo a una biblioteca, porque es un libro que es muy buen material como punto de partida para luego hacer investigaciones. ¿Saben quién fue Ignacio Zaragoza? Un personaje de la historia de México. ¿Quién fue? Aquí en la ok. Pero no vi que... hay algo curioso con Zaragoza porque se lo pelean 3 estados. Se lo pelea Coahuila, se lo pelea Nuevo León y se lo pelea Texas. Porque él nació en Texas, pero en el momento que Texas era mexicano y la parte en que él nació pertenecía a Coahuila, pero luego Coahuila perteneció a Nuevo León, entonces se hizo famoso Zaragoza y ahora todo el mundo quiere decir que es originario de ese lugar. Saben que él ganó la batalla, la famosa batalla del 5 de mayo, ¿no? Hasta hay película y hubo canción, pero lo que pocos conocen es la historia de amor de Ignacio Zaragoza. Y la descubrió hace poco don Israel Cavazos, que fue cronista de Monterrey hasta recientemente de su muerte. Se entera que en la familia de la esposa de Zaragoza mantenían una tradición que se había ido pasando de generaciones de cómo había sido el romance. Y entonces alguien le dice, y él va a la familia y dice, fue tradición oral ya de 4 generaciones, a lo mejor 5 generaciones, ya no está tan fresca, pero le sorprendió la historia. Zaragoza murió muy joven, murió a los 33 años, él era coronel a los 24, 25 años, o sea, escala muy pronto en el ejército y llevó una vida muy, muy acelerada. Y venía con 3 compañeros del ejército a Monterrey y los sorprende la noche en el monte. Entonces uno de los compañeros le dice, mi familia vive aquí, no recuerdo si era Cerralbo, cuál era el pueblo que estaba cerca. Le dice, coronel, está más fácil que entremos, acampemos ahí, ahí mi familia pido que nos pongan catres y ahí dormimos. Entonces se desvían, llegan a la casa, o sea, no había teléfono, no había celulares, no había forma de hablar, tienes que llegar a tocar y despertar a la gente y asustarlos. Usaban lámparas de petróleo apagadas, era oscuridad, que alguien tocara a altas horas de la noche, ya altas horas de la noche eran las 9, ¿verdad? Ya no había luz, se asustaban. Entonces ya ven que es el hijo y que viene con otros militares y la mamá les pone catres en la sala. Y en la sala había retratos de todos los hijos. Entonces a la mañana siguiente se despiertan, les van a preparar de almorzar para que sigan su camino a Monterrey y le preguntan a Zaragoza que cómo había dormido. Coronel, ¿cómo pasó la noche? Y dice, muy mal, porque toda la noche sentí que un ángel me miraba y no me dejó dormir. Él se refería a que enfrente del catre que le habían puesto en la sala de la casa estaba el retrato de la única hija de la familia. Entonces dijo, un ángel me estuvo mirando y no me dejaba dormir. Y pasa la historia y se van y siguen las guerras de esa época, Juárez, Maximiliano, todo lo que pasó. Vuelve él a Monterrey y en el Casino Monterrey le organizan un baile a la tropa de Zaragoza. Llega a Zaragoza y ve que está la muchacha, o sea, él la conocía de retrato. Él hizo algo más, aparte de chulear o de lanzar el piropo al retrato de la muchacha. Él se robó, había en un buró un camafeo, uno de estos collares que lo abrías y adentro traía una foto. Entonces estaba la foto de ella. Entonces la vio y se la llevó. Y todo el mundo supieron que era, entre les dio risa y curiosidad, dice, aparte pues era el coronel Zaragoza, no le ibas a decir nada, pero él se lleva la foto de la muchacha. Entonces en la cena, en el baile del Casino Monterrey, él va y la saca a bailar. Y la muchacha muy digna le dice, sí bailo con usted, coronel, con la condición de que me regrese mi foto. Y entonces él le respondió algo que yo creo que a ningún productor de telenovelas
o de series en México se le ha ocurrido jamás. Incluso si lo sacara, nos burlaríamos de lo cursi. Dices, qué bárbaro, cómo los escritores de telenovelas hacen ese tipo de diálogos, ¿verdad? Y sin embargo lo hizo porque la época en que Zaragoza vivió, pues era la época del romanticismo. México siempre siguió a Amado Nervo, y entonces fue bien visto, y tan así que la familia todavía lo recuerda. Entonces le responde Zaragoza a la muchacha, le regresaría la foto con mucho gusto, señorita, de no ser porque le he dado tantos besos que ya se despintó. Se casó con ella al poco tiempo, o sea, se le echó la bolsa. Empieza el noviazgo al poco tiempo, como era ese entonces que tenía que ir a pedirle permiso a los papás y demás. Se hizo todo el protocolo del siglo XIX, ¿verdad? Y del siglo XX también una parte se siguió llevando. Hacen el noviazgo, se casan, tienen, si mal no recuerdo, 3 hijos. Y entre guerra y guerra, Zaragoza llegaba hasta un rato, se iba. El hijo mayor enferma y muere. Creo que fue tuberculosis. Se vuelve a ir, regresa, muere el otro hijo. Se vuelve a ir y se entera que la esposa se contagió de, no me acuerdo qué epidemia andaba en esos días. Entonces alcanza, regresa y ya la encontró muerta. Entonces le queda nada más la última niña, que era un bebé todavía. Entonces hay una nota del periódico, la encontró don José P. Saldaña, donde narran la misa de la muerte de la esposa de Zaragoza. Y cuenta, según la crónica, estaba él con todo su estado mayor, o sea, todos en las bancas de adelante, haz de cuenta ustedes aquí. Pero Zaragoza siempre estuvo hincado de esta manera. Si fuera el bebé, estaba así con el bebé. Y así estuvo, y según la crónica, estuvo toda la misa con el bebé en brazos y una rodilla en el suelo. A mitad de la misa, Zaragoza empezó a llorar. Entonces los oficiales, entre comprometidos y conmovidos, según la crónica, todos lloran. Nunca he visto un estado mayor llorando. Y el sacerdote, al verlos, empezó a llorar también. Entonces cuentan que esa misa fue así como sucede, que hay lugares que se contagia un bostezo, se contagia la risa. Ahí fue el llanto. Y quedó en la crónica de un periódico, no recuerdo qué gaceta era de la época. Eso sí esa parte no es tradicional, o sea, es el reporte de que él pasa la misa con la bebé en brazos, que de esa bebé es de la que hay descendencia de Zaragoza. Y llorando, o sea, el llanto parejo entre todos en la celebración. Esa historia, bueno, la hizo él como artículo, la tiene en alguno de sus documentos, pero es el tipo de material que te encuentras cuando andas viendo revistas, periódicos, libros, buscando otro tipo de cosas. Y son fuentes de información a las que a veces no las tomamos tan en serio. Dices, un boletincito muy desabrido. Y sin embargo, hay pistas a veces para encontrar algo, porque aluden a cosas que pasaron en ese entonces que no las hemos encontrado en ninguna otra parte. Entonces, ya sea como periodistas, como historiadores, inclusive les decían en cursos de cine como guionistas, hay muy buen material en la historia regional, en las historias regionales, ¿no? Que no se aprovecha. Por suerte, algunas universidades y algunos centros, institutos o departamentos de cultura en los estados están dando apoyo para que se publiquen libros de biografías, de hechos históricos que no se conocían. Entonces, mal que bien, algo se está haciendo para rescatarlo. Las historias de los indios, por ejemplo, de los apaches, de los comanches, o más atrás de los lipanes, los habitantes, es todo un mundo bien diferente al de los aztecas, que apenas se está reconstruyendo. O sea, hay así como elementos, pedacitos, pero hay muchísimo que se puede sacar, hacer, conseguir para hacer proyectos pues, de historia regional o de comunicación de historia regional. Tenemos muy buen material acá en el noreste para hacer series, por ejemplo. Ahora que las plataformas son lo de hoy, ¿verdad? Te platicaba Sandy del profesor Roberto Escamilla. Él siempre quiso hacer un western basado en un libro de los documentos que se encontraron de los ataques de los apaches y los comanches a toda esta parte del país a mediados del siglo XIX, porque quedaban actas en las parroquias y en las alcaldías. Hubo tal ataque, causaron tales daños. Entonces el cronista o el notario o el secretario de la alcaldía hacía un registro, un documento, y mucho de eso se conserva. Entonces un profesor Vizcaya, el ingeniero Vizcaya, un historiador, hizo un libro sobre ese material, y Escamilla hace casi 40 años decía, hay que hacer un western. Ahorita, por ejemplo, sí hay las posibilidades de hacerlo, ya que hay plataformas y hay tanta demanda de series, aquí el material del noreste es muy, muy bueno para sacar historias de este tipo. Carlos, ¿cómo andamos en tiempo? ¿Quieres que hagamos Sí, si quieres, para las preguntas. para
Sí, pues bueno, el tema son fuentes alternas de historia regional, entonces quería llamar la atención primero sobre este tipo de libros, pero también libros, hay periódicos y revistas que están, a veces se quedan en archivos de empresas, de asociaciones, de colegios, que se pudieran aprovechar, o sea, es muy buen material. También hay los casos raros, ¿verdad? Cuando hay archivos, como es el caso de cervecería, que tiene un archivo muy bueno y un historiador aparte muy consciente que ordena todo y te facilita toda esa información. Ahí en Monterrey al menos tenemos la biblioteca del Museo de Historia, que también hay material. Ella sí tiene ese ojo de que dices, cuando ve que un libro surgió, busca que esté uno ahí en la biblioteca, uno de esos libros privados, ¿verdad? Que nunca van a circular de otra manera. Entonces, sí, como que más bien era el motivo de esta plática, llamar la atención sobre esas fuentes de información, de historia o de cultura regional, que debiéramos aprovecharlas, desde rescatarlas para bibliotecas hasta reseñarlas, comentarlas, o inclusive en proyectos más ambiciosos, ¿verdad? Pues hay material para hacer historias, para hacer guiones, o para hacer series, que es, digamos que yo creo que es el siguiente escalón, o sea, que nos traigamos la producción de todo esto acá al norte. No, lo hemos dicho mucho acá, todavía no se concreta, pero sí, al menos en el caso de Monterrey, aunque a ustedes también les toca eso, o sea, somos lugares que crecieron con la industria de finales del siglo XIX y que floreció 3/4 del siglo XX. Casi todas esas industrias ya se vendieron, ya cambiaron de manos, o sea, la gente que hizo ese capital ya no está en eso. Entonces hay que buscar otra frontera y creo que la frontera es el mercado audiovisual, o sea, el mercado del entretenimiento electrónico audiovisual. Ese va a crecer muchísimo y ahí hay mucho campo y ahí sí nos toca a nosotros. Nada más que pues hay que hacer alianzas, ¿no?, con los que comercializan, con los que producen, obviamente fomentar la escritura, la creación, la investigación, y lograr que se traigan para acá ese tipo de proyectos, que sería padrísimo, digo, pero es como que es una frontera que hay que empujar y lograr que las autoridades entiendan que hay que pues meter, invertir para que eso funcione, digo, y ahí sí una facultad de comunicación tiene que, pues mínimo corresponde, ¿no?, o sea, hacer las historias, saber hacerlas, buscarlas, generarlas, mientras se generan esas posibilidades en otro lado de que va a suceder, porque ya se ha acercado la gente de Netflix a simposios, a congresos, han abierto la puerta como para que les manden ideas. Entonces, es un campo que no debemos dejar que se nos vaya, ¿verdad? Ahora sí, hablando de escuelas de comunicación. Bueno, primero... Así. Primero, agradecer mucho a Jaime por esta extraordinaria intervención. Creo que nos abre un panorama muy, muy interesante y muy inteligente de cómo podemos difundir en nuestros trabajos de una manera mucho más efectiva. Y creo que, a reserva de que hay alguna otra pregunta, yo tendría una, que quizá sería una continuación un poco de lo que nos ha comentado. Yo lo que considero, porque lo hemos vivido mucho, que es una especie de cuello de botella, es la cuestión del financiamiento. En Monterrey afortunadamente se mueve más dinero, en Saltillo pues tradicionalmente somos un poco más pichicatos, quizás desde la conquista, ¿verdad? Monterrey siempre fue muy echado para adelante en términos económicos, Saltillo pues más tradicional, más en el mundo de la cultura, un poco abstracta, y nosotros lo vivimos. De hecho, después de que Coahuila fue, digamos, magistralmente endeudado por 30 años, ¿verdad? Pues hemos visto que sí se ha disminuido mucho las capacidades de financiamiento. Entonces, preguntarte de entrada, y ya daría la palabra a los alumnos y maestros que nos acompañan, ¿cómo piensas, o si nos puedes dar algunas pistas de cómo resolver ese problema? Porque creación hay incluso a nivel de los estudiantes, los maestros, de libros, artículos, capítulos, podcast, pero el problema es justamente de dónde sacar dinero para poder financiarlos. Mira, a veces hay que pensar del otro lado de la investigación. Vamos a suponer que hay una empresa aquí muy grande y tú sabes que nunca han hecho su historia. Entonces decirle, te ayudamos. O sea, vamos a hacerlo lo más económico posible, pero que la empresa entienda lo que va a ganar. Mira, esto es a futuro, ya están haciendo los cambios de mandos, o sea, es necesario que las generaciones siguientes sepan lo que se hizo. Aparte, estos libros te sirven, por ejemplo, vas a una convención, viajas al extranjero. ¿Qué nos pasó con este libro? Alguien nos decía, una persona de Cemex, estamos abriendo en Egipto, por ejemplo, dice, y no encontraron nada de Monterrey que llevarles, que les digan, mira, esto es mi ciudad, te regalo esto, de acá somos.
Entonces, a veces decirle a una empresa, mira, el libro es un instrumento que no solo es un regalo para tu gente, es una forma de honrar a los fundadores, pero también es una manera de presentarte. O sea, no todo es electrónico, digital. O sea, no todos son videos. Y aparte, un libro es un objeto. Entonces, si es un objeto bonito, lo ves como un regalo. Entonces, una opción es al que pudiera necesitarlo. Decir, ok, yo lo hago, tú financialo, ¿verdad? Tú ves aquí, tú eres quien vas a ganar con este proyecto. Lo que creo que sí se ha avanzado acá en Nuevo León es en becas estatales, que han costado, o sea, porque algunas implicaron ir al Congreso, que se juntaran comités, que conseguir que algún diputado federal abrazara el proyecto y lo defendiera y tomara varios años y que 2 o 3 personas se metieran a escribir los proyectos, redactarlos pues para que se pudieran convencer. Entonces hay una ley, se me hace de las mejores en términos de producción de cultura porque apoya teatro, apoya literatura, apoya guión para cine, apoya pintura, apoya creación musical. Y es la ley de mecenazgo. Entonces, tú presentas un proyecto para trabajar un año en alguna de estas áreas. Puede ser una novela regional, por ejemplo, un guión para una película de... No tiene, ahí sí no es requisito que sea regional. Ellos piden un jurado externo que evalúe el proyecto. Entonces pueden invitar a maestros, a otros artistas, incluso siempre procuran incluir gente de fuera para que no haya vicio en la... Entonces, si Conarte, el Consejo de Cultura de Nuevo León, autoriza el proyecto, tienes tu derecho a deducir impuestos a quien te apoye por hasta $500,000. Entonces quiere decir que te dan a ti un certificado de tesorería y vas con empresas, dices, oye, te canjeo tus impuestos por este deducible y tú me financias a mí. Esa ley la empezaron acá, ya tiene 10 años y creo que ya está en un par de estados más que la... Ha funcionado bien, aunque al principio no se entendía y todavía tiene cosas que ajustar. O sea, no es propiamente una beca, le llaman por eso la ley de mecenazgo, ¿verdad? Consigues un mecenas al cual se le hace deducible. Ahí realmente lo que se hizo fue, el gobierno del estado habló con la Secretaría de Hacienda, Hacienda les autoriza una cierta cantidad de dinero al año para exentar impuestos. Entonces ya la Tesorería Estatal lo administra en coordinación con Conarte. Digo, eso ha funcionado. El otro es ese, ¿verdad? Que dices, oye, qué interesante está este proyecto, voy con la empresa a ver si los convenzo. Ustedes financielos, yo trabajo, yo junto el equipo y lo sacamos, ¿verdad? Hay otra, la beca de culturas populares, creo que también la hay aquí, la EPACMIC, creo que esa es nacional, ¿verdad? Sí, tiene las bases un poquito vagas, pero precisamente por eso, si tú traes un proyecto, nosotros hicimos, por ejemplo, un documental, no estaba incluido, entonces fuimos a hablar con ellos y dijimos, el documental tiene valor de cultura regional porque queremos rescatar este tipo de historia. Y entonces dice, pues sí, esos son los objetivos que queremos nosotros, entonces aunque cine no estaba incluido, lo valieron, o sea, hubo que justificarlo. Entonces, con libros es igual, si traes un libro que está enfocado a rescatar algo o a investigar y a documentar algo regional, es muy factible si lo redactas bien el proyecto y lo presentas que te lo den. Y creo que andaba arriba de los 100,000, si mal, la última emisión, no recuerdo este año cuánto trae, pero digamos que algo, a lo mejor una impresión grande no alcanza, ¿verdad? Se alcanza para investigar, tomar fotos, documentar, escribir. Quizás una impresión de 1,000 libros como antes, ya no. Pero ya si lo hiciste, a lo mejor ya es más fácil conseguir el otro, o a lo mejor a veces te autorizan que al año siguiente lo metas otra vez, entonces con 2 becas trabajas. Esa es otra manera. Entonces, el otro recurso es como que exigirle a las áreas de cultura estatales que abran opciones, porque si esto sí es federal, o sea, debe haber opciones para preservar la historia, para hacer comunicación, para hacer más producción de arte. Entonces, sí hay obligación de municipios y de los estados, y de hecho creo que hay asignado, está contemplado que gasten anualmente una cierta cantidad. Lo curioso es que a veces no lo hacen, o sea, si no hay presión o no hay demanda, digamos, dentro del estado, esos fondos los usan en otra cosa. Entonces, digo, si una es ir a presionar y decir, oye, los historiadores, queremos hacer un taller para escritura de series de historia regional, o para traer talleristas, o no sé, digo, puede haber varias cosas, ¿verdad? Pero es cosa de tocarle la puerta y presionar, o sea, demandar que sí se usen esos recursos en favorecer la producción local. Entonces, porque también pasa eso, si nadie lo está buscando, no sé, lo redistribuyen o quién sabe qué otra cosa puede pasar. Uh -huh.
Dos preguntas, Jaime. Sí. Primero que nada, agradecerte mucho que estés acá con nosotros. Gracias. La plática. Dos cosas. La primera, al ser libros privados y no tener un soporte editorial de revisión y demás, ¿existe un mayor riesgo de que las historias puedan ser distorsionadas? ¿O es una falsa creencia de que con la editorial ya es como esa posibilidad de falsedad o de distorsión se aminora? Es la primera. Y la segunda, ahorita que leía a Carlos una pequeña semblanza tuya así, comentaba de quizás la Navidad sea un asunto de voltaje. No sé si nos puedes comentar un poquito de este libro y por qué escribir un libro sobre Bueno, ese es de relatos, ¿eh? Es ficción, no es historia. Bueno, lo que pasa es que tenía muchos relatos guardados de años, que siempre, cuando estaba pues, más chico que ellos en prepa, yo creo, me puse como obligación que en ciertas épocas del año escribir un relato del tema de la época, Día de Muertos, Navidad, porque si no se me iba el año y quería como agarrar la disciplina, ¿no? Estar escribiendo. Y entonces durante la pandemia pues me di cuenta que tenía muchos, empecé a seleccionar y armé ese librito. Ya en plano literario, ¿verdad? ¿No? Sí. Y lo otro que preguntabas, sí hay el riesgo. O sea, obviamente hay las dos cosas. Mira, cada vez hay menos editoriales y las editoriales cada vez batallan más para producir libros. Entonces han surgido las editoriales de autoedición, o sea, que te cobran a ti por editar el libro. Y hasta eso no andan tan caras, o sea, ellos se encargan de revisar, pero nadie se mete a la cuestión del rigor histórico, salvo, ahora, algunos de estos libros, pues dices, a lo mejor sí participó un cronista, o el caso de Cervecería, que hay un historiador que dice, pero bueno, realmente lo que está haciendo es organizar documentos, pues él no había nacido cuando todo eso sucedió. Entonces, sí, o lo que pasó con don Eugenio, ¿verdad? Que había muchísimo material, anécdotas que contaban en revistas, gente que daba discursos editorialistas que te platicaban historias del señor, pero dices, si vamos a hacer la biografía, pues, ¿qué es de esto cierto y qué no? Entonces, le dedicaron 5 años a revisarlas y decir, esto sí, reúne estos requisitos o encontramos testigos, se salva. Ahora, dejar un libro de las puras leyendas sería sabrosísimo, porque era un personaje, en serio, digo, un señor, no era un señor ranchero, o sea, usaba sombrero así estilo Arturo de Córdoba de película, de su traje, muy serio, exageradamente apegado al trabajo, o sea, yo creo que él fue el prototipo de decir el regiomontano codo y trabajador, el modelo de don Eugenio, que llegaba a las 7 de la mañana, estaba hasta muy tarde, gastaba lo menos, gastaba lo que había que gastar, pero nunca fue dispendioso como las siguientes generaciones que sí ya lo fueron. Entonces, pero obviamente sí pasa eso, ¿verdad? El libro que les platicaba, la historia de la coca, luego la encontré en algún sitio web, pero creo que fue salido, o sea, era una historia que se platicó de generaciones para los empleados de Embotelladora Zarca. Entonces, ya no hay nadie que estuvo en 1920 con don Manuel Barragán y que pueda atestiguar. Sí se sabe que se hizo la caja de Topo Chico, ahí hay una foto por ahí, de Topo Cola, perdón, de esa única emisión del refresco. Y dice, bueno, sí vinieron los de Atlanta, entonces más o menos se encajan las partes. Pero sí, el libro privado tiene sus defectos, o sea, falta el rigor, falta el acceso, o sea, no lo vas a encontrar en librerías, rara vez en bibliotecas, y falta el rigor, o sea, no tienes el aval de que digas hay una buena editorial o hay un colegio académico que lo revisó, pero digo, al menos como una fuente de información, pero ya luego la procesas, pues ahí está, hay muchos y no están aprovechados. Sí, no, gracias. Buena pregunta. No, fíjate, más que historias privadas son, yo le llamo libros privados. O sea, se imprimieron los libros, pero se repartieron nada más a la familia o a los empleados de la empresa, y aparte de cierta época, hasta llegan los siguientes y ya no lo hay. Entonces, el libro se hizo obviamente para que se conociera esa historia, pero quienes lo hicieron no tenían, digamos, esa perspectiva de comunicación de decir, oye, pues si lo hice, lo voy a mandar a los periódicos, lo voy a mandar a las bibliotecas, lo voy a mandar a las universidades. O sea, mínimo donde hay gente que pueda aprovechar lo que lo usara. Entonces lo hicieron y lo entregaron y ya.
Entonces, privado por eso, porque nunca se hizo público, pero no porque sea confidencial. O sea, realmente detrás de ese libro hubo eso, oye, pues que todos queremos que conozcan la historia del abuelo, ¿verdad? Del abuelo que fundó esto. Pero pues se lo repartieron nada más a los cercanos. Y a veces hay esa modestia de decir, pues es que no queremos, porque si hay empresas todavía que traen esa forma de pensar de antes, de decir, me siento incómodo hablando de nosotros mismos hacia afuera. O sea, una empresa moderna pues tiene asesores de marketing, sabes que tienes que estar presente en redes, en medios, de manera continua para que hablen de ti. Pero las empresas que empezaron de una familia y sobre todo de una persona de acá del norte, se sentían incómodos de decir, primero se sentían incómodos de que hicieran un libro sobre ellos. Entonces a veces lo hicieron cuando ya era muy grande el señor o cuando acababa de fallecer. Y luego se sentían incómodos de andar haciendo público toda su historia. Como que era una especie de modestia muy norestense, ¿no? No me gusta hablar de mí, o incluso me caen mal los que hablan demasiado de sí mismos, porque eso es parte como de los valores acá del norte, valores de antes, ¿verdad? Entonces, el mensaje es, andan esos libros por ahí circulando, hay que rescatarlos, conservarlos y luego ver qué se puede aprovechar de ellos. Pero no son confidenciales. Así. Sí, Maestro Jaime, muchas felicidades, muy interesante. Antes de hacer la pregunta, un poco el comentario. Hace unos días, de manera reciente, aquí en la universidad, reconocieron la trayectoria de un doctor, de un profesor que es de la Facultad de Ciencias Sociales, que es el doctor Carlos Valdés, y recibió una distinción que es profesor emérito. Y bueno, creo que fue ayer, antier, lo entrevistaron en los medios y llamó mucho mi atención. Si bien se ha dedicado a escribir sobre la historia regional, incluso de algunos grupos indígenas, él comentaba que parte de la historia importante, sí, bueno, se ha escrito de ciertos héroes, de ciertos personajes, pero él decía, basta, o sea, realmente hay que recuperar las historias locales y regionales. Pues en ese sentido, mi inquietud es, ¿qué recomendaciones nos haría desde su experiencia, considerando que tenemos, creo que a nivel local y regional, una gran riqueza y a veces nos olvidamos de contar esas historias, ¿no? Porque pensamos que esa historia oral, entiendo que tiene que tener cierto rigor para generarse después una propuesta editorial, se tienen que cruzar ciertas fuentes, ¿no? Pero si vamos a recuperar historias orales, justamente son los habitantes, son los lugareños, ¿no? de esa comunidad. Entonces, ¿qué criterios o qué recomendaciones nos podría dejar para esas nuevas generaciones que a lo mejor, igual que yo, desconocemos esa gran riqueza y a veces la dejamos fuera porque pensamos que es más bonito o más interesante algo, incluso un fenómeno a nivel local, pero nos olvidamos de la historia, ¿no? Y que esa historia, si la conocemos, podemos entender nuestro presente. Muchísimas gracias. Sí, no, al contrario. Fíjate, pues una manera sencilla y que no implique una gran inversión es, por ejemplo, un sitio web que podría ser un proyecto estudiantil, para empezar ahí a guardar historias y luego hacer trabajos de periodismo, ir a entrevistar gente, a los abuelos, a los maestros, a la gente que le has escuchado alguna vez una historia interesante, oye, pues voy y la transcribo con género periodístico, ¿verdad? Como noticia, cumpliendo con los requisitos, nada más, sin juzgarla, simplemente es guardar esa información. Y una buena manera ahorita es un sitio web. Antes les hubiera dicho, hagan una revista, hagan el libro, pero implica más costos, ¿verdad? Dices, mínimo el sitio web, pues lo haces internamente y es trabajo de hacer periodismo sobre la historia regional. Por ejemplo, ¿qué tanto saben del canibalismo de las tribus que hubo acá en el norte de México? Hace poco me he enterado han empezado a salir historias de historiadores de la parte prehistórica, digamos, de acá del noreste. Se practicó mucho, o sea, muchas tribus sí comían carne humana. De eso da tema para un libro, una investigación completa. O sea, apenas han empezado a salir como testimonios. Pero fíjense qué material tan interesante, hasta alguna película de repente de terror o de aventuras. Se practicó mucho, o sea, sí, bueno, se practicó más de lo que se pensaba que se daba. Un tiempo nomás se pensó que era entre los aztecas o en las situaciones rituales, y ahora se sabe que los lipanes y muchas tribus hacían creo que eran los lipanes, pulverizaban los huesos, mataban a un enemigo, una batalla, y hacían una harina con ese hueso, y luego hacían una tortilla especial que se comía en una ceremonia para celebrar la victoria, pero te estabas comiendo al enemigo.
y los irritilas robaban niños, o sea, un niño, un pastorcito, fingían en la noche el sonido de una cabra, de una chiva. Entonces el niño se asustaba, salía en la noche y lo pescaban y pues luego encontraban los huesitos. O sea, sí hay evidencia de que hubo canibalismo entre las tribus de acá. Ese por sí solo podría ser un tema de investigación, así que hasta da para una película, una serie, otro tipo de cosas. O sea, hay como que muchísimos ángulos que se pueden a tomar. La leyenda de La Llorona que surge en México, y ya hay pueblos de acá del norte que la platican. No dice La Llorona, dice una mujer que llora en la noche. ¿Cómo llegó? ¿Cómo se fue pasando? ¿Quién sabe? Pero también la tradición oral tiene sus mecanismos para... me tocó en un pueblito de Nuevo León, por Mina, que la gente platicaba de dos personas, un hombre bueno y uno malo. El malo les enseñaba a tomar y a jugar, y el bueno les enseñó a leer y a cultivar. Eran Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, pero no decían esos términos, nomás decían, aquí en el pueblo hace mucho vino un hombre bueno que tenía barba y enseñó esto, y había un hombre muy malo que provocaba pleitos y que creó las cantinas. Entonces, la historia del bueno y el malo, que es la de ella, sin los nombres náhuatl, de repente llega a los pueblos. O sea, hay cosas, si vas de excursión de repente al monte, pregúntale a la gente. Platicamos de Homero Adame el otro día, cuando hizo la investigación en las haciendas de San Luis Potosí, donde acampó Miguel Hidalgo, cuando ya venía huyendo de Calleja. Y en esos pueblos todavía te cuentan historias de cuando acampó ahí Miguel Hidalgo, como si hubiera sido la semana pasada. O sea, la gente te las cuenta casi como nuevas. O sea, hay mucha tradición oral que ahí se queda. Pues tú viste ese libro, ¿verdad? Hay unas interesantísimas, dices, te las cuentan casi hasta el chisme, ¿verdad? No, y se metió al convento, hizo una fiesta y hubo música toda la noche y traía una gritería y y el señor de la tiendita te la cuenta porque a él se la contó el papá y el abuelo y demás, pero te la cuenta así como nueva. Entonces se guardan muchas cosas, es cosa nada más de ponernos atentos a ver qué de eso podemos rescatar primero. O sea, al principio al rescatar no hay que ser tan críticos, es nada más grabarlo, inclusive en las palabras de la persona que lo está contando. Ahí sí no criticar, es nada más documentar. Y ya lo siguiente, pues ya se pasan a otros procesos, ¿verdad? Ya sea como periodistas o como académicos, qué es real y qué no. Pero ya el puro testimonio oral, que ya sobrevivió 200 años, pasándose de boca en boca, ya por sí mismo tiene mérito. Sí, de hecho hay una tendencia ahora de varios investigadores en México, yo me incluyo, pero fue por casualidad, porque hemos trabajado temas de leyendas, como Homero Adame, que es un amigo de Jaime, que yo conocí por su libro, no lo conozco en persona, pero hay también en la Ibero en México, Pedro Chinchilla, otro historiador que está trabajando, José del Bosque, un doctorante que está trabajando leyendas. Pues ahorita no sé, como que hay un poco esa moda de todo lo que es no, que lo trabaja Francesca de alguna manera, ¿no? De todo lo que son pues creencias que son paralelas al conocimiento científico. Pero bueno, no sé si hubiera alguna pregunta adicional, dos o tres, todavía tenemos un poco de tiempo. Bueno, también... No, sí. O sea, tú dices que se hiciera película. Perdón. Mira, en estos libros son 2 libros, cada uno tiene 40 historias, allá hay 80. Por ejemplo, ¿saben ustedes quién fue el padre Fray Servando Teresa de Mier, el padre Mier? El señor era una especie de James Bond con sotana, así tal cual. O sea, era un agente secreto que traía sotana, era un sacerdote. Tenía una facilidad para escaparse, lo metieron a las cárceles y calabozos. Una vez se disfrazó de mujer, otra vez amarró cobijas, y con las cobijas se quitaron un barrote y saltó. Tenía mucha facilidad de palabra, entonces convencía muy fácilmente a las personas. En todas las leyes, un personaje muy excéntrico, era sacerdote, muy brillante. O sea, decían que se ponía a hablar que en alguna ocasión lo encerraron en un calabozo con 2 rabinos judíos. A lo mejor es leyenda, pero quedó escrita de su tiempo. Lo encierra la Inquisición porque él no respetaba ciertas cosas en sus sermones. Entonces a veces decía cosas que la iglesia no quería que dijeran y lo llegaron a encerrar un fin de semana en un calabozo de la Inquisición. Entonces una vez estuvo con dos rabinos y cuando los liberan, los rabinos piden que los bauticen. O sea, les habló y los convirtió. O a lo mejor los tenía saturados porque no dejó de hablar, porque dicen que era muy locuazo, se hablaba muchísimo, muy inquieto, andaba para arriba y para abajo. Fue el que trajo la primera imprenta a Monterrey y la usó para hacer una gaceta para apoyar a Hidalgo.
Digo, hay muchas más anécdotas de él, pero él así como personaje sería interesantísimo para una película, por ejemplo. Y con ese ángulo, del ángulo de que tenía ese espíritu como de agente secreto, de alguien que le gustaba la aventura, porque ese es a lo mejor sería el término. Pero la vida de Eugenio Garzazada es muy, muy interesante. Recientemente ha salido a la luz las historias del nazismo. En Monterrey hubo colonia alemana, que ahí siguen todas esas familias. Y tenían el club alemán, cervecería les prestaba un salón para sus reuniones, y tenían la foto de Hitler y lo saludaban así como nazis. O sea, hacían el saludo de Hey Hitler al inicio de sus sesiones. El empresariado de Monterrey simpatizaba con Hitler antes de la guerra, porque el enemigo principal era Rusia, era Stalin. O sea, Stalin estaba metiéndole mucho dinero a los sindicatos mexicanos, a la creación del Partido Comunista, y eso amenazaba a la industria del norte. Entonces, el defensor, realmente el héroe del empresariado, era Hitler. O sea, Hitler es el que está parando a los rusos. Entonces, fue hasta que inicia la guerra, que México entra, que Estados Unidos le habla al presidente Villa Camacho y le dice, oye, pues ahí nos tienes en la frontera de esa ciudad, está llena de alemanes que aparte tienen un equipo de radio y transmiten mensajes hasta Alemania. ¿Qué onda? Pues somos aliados. México no sabía, no les había puesto atención. Entonces los recluyeron a todas esas familias por un tiempo mientras pasó la guerra y luego los liberaron porque la mayoría se casaron, hicieron familia en Monterrey. Entonces, nomás para taparle el ojo al Trump de su tiempo, ¿verdad? Que era Roosevelt, más que Roosevelt creo que era Hoover. O sea, la gente del FBI detecta que había muchos alemanes que sí prestaban servicio de agentes encubiertos, aunque trabajaban para empresas de Monterrey. Entonces, resulta que hubo un nazismo acá. Ahora, imagínense esas historias, hacer una película de tipo de aventuras de la guerra aquí en el norte, porque no fue la única ciudad. Ellos aprovecharon que se casaron con muchachas de Monterrey, entonces obtienen pasaporte mexicano, pasaban a Estados Unidos, rentaban coches, se llevaban su coche, andaban tomando información de las siderúrgicas, de los puertos, y nadie eran ciudadanos mexicanos, nadie sospechaba de ellos. Esa información regresaban, había un transmisor en el centro de Monterrey y mandaban la información a Alemania. O sea, sí prestaron servicio de espionaje. No anduvieron poniendo bombas, ni mataron a nadie, ni torturaron gente hasta donde se sabe, pero sí prestaron servicio de espionaje. Entonces fue el FBI el que los detectó, avisa al gobierno, entonces pues los tuvieron que recluir, porque aparte era gente que se había acomodado muy bien. O sea, varios de ellos casados con hijas de empresarios, varios de ellos empresarios por sí mismos, o sea, eran ingenieros, gente que la industria local los aceptó muy bien porque traían mucha capacidad, mucho conocimiento. Entonces, así como que con permiso, los guardamos un ratito y ya regresen. Han salido recientemente libros sobre esa etapa, pero está interesantísimo. O sea, como les decía, así como el ataque de los apaches, también la presencia de los nazis acá en el noreste. Hay bastantes, el padre Mier, don Eugenio, esa historia que les contaba de Zaragoza, también da para una película, una historia de amor, ¿verdad? Ambientada así con Amado Nervo y la Manuel Acuña, no sé, toda esa época y en ese contexto. Sí. Bueno, mi pregunta, más que nada sería como una duda. ¿Qué le gustaría a usted que la gente se llevara de esto? O sea, y bueno, sí, o sea, ¿cuáles serían sus objetivos más que nada? O sea, por ejemplo, yo le cuento la historia pues sí, o sea, le cuento la historia, pero ¿qué me llevo de eso? ¿Qué sería lo que me gustaría que la persona se llevara? Mira, así como primer punto, la sensibilidad de darse cuenta que están esas historias y tratar de guardarlas. Entonces, yo sé que el señor fulanito, el abuelito menganito, tiene una historia muy buena, vamos a guardarla. Y si surge un proyecto universitario de hacer una página, un centro de documentación, mejor todavía, porque hace que dure más ese material. Entonces, como que eso de voltear a ver ese tipo de libros, ese tipo de revistas de las empresas, de los colegios, boletines viejos y decir, oye, no son tan inútiles, a lo mejor aquí hay algo interesante. O sea, verlos con ojos de alguien que sabe de información, ¿verdad? Que dice, puede haber algo que merezca la pena. Entonces, ya si ustedes se llevan eso, esa sensibilidad a todo eso que está por ahí y que se puede perder, dices, y entre todos tratamos de guardar o rescatar, pues ya vamos de gane. Es toda una facultad que se suma a, a la preservación de la historia regional y al rescate de la historia regional. Si no hay preguntas, pues agradezco muchísimo toda la gentileza y toda la sabiduría a Jaime Palacios, el que haya compartido con nosotros de manera muy, muy generosa
Y pues espero que de alguna manera, sobre todo los jóvenes y bueno, también los maestros ya más grandes, se siembre la semilla de la posibilidad de lo que podemos hacer. No es tan fácil, pero tampoco es tan difícil. Sobre todo hay que tocar muchas puertas y algunas se van a abrir. Y si nosotros ofrecemos calidad en nuestros trabajos, en nuestras investigaciones, las puertas pues prácticamente se abren solas, ¿no? Hay que saber tocar. Entonces, gracias de nuevo, Jaime. No, gracias a ustedes por la invitación, Carlos. Mucho. Gracias de nuevo. Sí, Carlos. Gracias. No olviden anotarse, por favor, los que no pasaron. Fíjate que el líder del cuerpo no pudo venir porque su hija está hospitalizada. Tuvo un problema, creo, digo, intestinal, pero entonces